Vamos a iniciar con esta clase de ajedrez por parte de Lice Tabasco. Vamos a iniciar con esta clase número 37. Vamos a ver, el tema de hoy va a ser el gambito de dama, que es una apertura cerrada. Vamos a ver el significado, el esquema. El significado del gambito de dama es jugar D4 y C4. ¿Qué busca el gambito de dama? Como su nombre lo dice, el gambito busca sacrificar un peón a cambio de la ventaja de la apertura, atacar la apertura o tener la mayoría de peones en la apertura. Posteriormente busca atacar la columna C. Ese es el significado de lo que es la apertura gambito de dama, esencialmente. Vamos a ver ahorita lo que es el esquema y lo que es la escritura de la apertura gambito de dama. Vamos a verlo. El tema gambito de dama es una apertura cerrada. Vamos a ver lo que es la escritura del gambito de dama, que es blancas, negras. D4 juegan las blancas, contestan con D5 las negras. 2 juegas C4. Aquí es gambito dama. A, aquí podemos ver lo que es la escritura, que serían blancas, negras. Blancas juegan D4, proponiendo el peón de dama. Negras contestan con D5, D4, D5, y las blancas juegan C4. Aquí podemos ver que aquí se llama, automáticamente sabemos que está jugando las blancas un gambito de dama. Aquí que busca sacrificar el peón, ser capturado y tener espacio para dominar el centro. Posteriormente busca atacar el peón de C. Ese es el fin del gambito de dama. Aquí existen un sinfín de defensa, un sinfín de alternativas, porque el ajedrez es un deporte de ciencia que nada está escrito, en que nosotros podemos tener imaginación y creatividad para desarrollar una partida. Vamos a ver este video del gambito de dama y espero que les guste mucho. 4. Estamos en la defensa ninzo-india. En esta clase vamos a ver muchos temas técnicos, estratégicos y que de alguna manera van a venir relacionados también con la apertura. No vamos a ver teoría de apertura como tal, pero sí que vas a ver que mucho más importante que conocer jugadas concretas o variantes es entender el espíritu de juego, las estructuras, los planes típicos y las ideas que luego podamos reutilizar en nuestras partidas, aunque nuestro rival no juegue necesariamente lo que viene en el libro. La partida siguió dama C2, la variante más clásica, D5, peón por y peón por. Y bueno, ya en este momento yo creo que ya nos podemos detener a valorar la posición. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado y vamos a ver cuáles son las distintas interpretaciones que podemos realizar de esta posición tan incipiente de la apertura. Bueno, fijémonos que tras el cambio de peón por D5, peón por D5, han sucedido varias cosas. En primer lugar, la estructura ha quedado fijada en casillas negras para el blanco y en casillas blancas para el negro. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el blanco va a tener mayor facilidad de utilizar su alfil de casillas blancas para circular por esta posición porque no va a chocar contra su peón de D4. En segundo lugar, también nos indica que nuestro oponente va a tener dificultades con su alfil de casillas blancas, por lo tanto le va a interesar
mejorar este alfil, o por lo menos que el alfil de casillas blancas desempeñe algún rol efectivo en la partida. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, pues bueno, cuando la posición y el centro queda tan definido y nos encontramos en un centro estático, esto es algo que explicamos en The Zurban Members, en nuestra academia de ajedrez online, tienes un curso específico del centro. Cuando nos encontramos en este tipo de centro, suele ser muy importante la mejora del valor de nuestras piezas. No jugar tanto al ataque como pensar en cómo mejorar nuestras piezas y que en el medio juego quedemos con las mejores piezas, ¿vale? Bueno, vamos a ver de qué manera Petrosian interpreta todo esto y de qué manera acaba imponiéndose con pequeñas ventajas para acabar finalmente materializando su ventaja con la ganancia de material. Siguió alfil G5, jugada teórica, H6 también, y ahora, bueno, lo más teórico, lo más habitual en esta posición es jugar simplemente alfil H4, pero Petrosian hizo alfil por F6. Una jugada que parece errónea, entre comillas. ¿Por qué? Porque si no entendemos bien el ajedrez, si no hemos profundizado en los conceptos, puede parecer errónea. ¿Por qué? Porque hemos movido 2 veces nuestro alfil. Esto es un error, o es mejor dicho, es una forma de quebrar los principios de la apertura. Hemos prescindido de la pareja de alfiles, que sabemos que suele ser una ventaja en el medio juego. Y no parece que hayamos conseguido nada a cambio, pero nada más lejos de la realidad. Petrosian lo que hace es interpretar lo que yo te estaba explicando hace un momento, y lo que hace es enfocarse en las piezas que quedan en el tablero, y ahora va a jugar contra el alfil de casillas negras de su oponente, teniendo en cuenta que este alfil va a tener muchos problemas para jugar si nosotros ubicamos toda nuestra estructura en casillas negras. ¿Por qué vamos a jugar contra el alfil de B4? Pues muy sencillo, porque nosotros ahora hemos prescindido de nuestro alfil de casillas negras. Si yo quiero luchar contra este alfil, voy a necesitar mi alfil para jugar contra él, pero si lo he cambiado, la forma de hacerlo es jugar por la estructura. Por eso Petrosian juega A3, alfil A5, B4 y alfil B6. Bueno, ya han quedado claros los planes del blanco. De sus 7 peones, 5... vamos a marcarlos en amarillo. Sus 5 peones ya se encuentran en casillas negras. Vamos a jugar contra el alfil de B6. Y además vamos a considerar como posible otro peón más en casillas negras. Así fue como se jugó en la partida. Vamos a considerar como posible el cambio de nuestro otro alfil. Es decir, ahora el negro ha jugado alfil F5, que es una jugada, digamos, normal, de desarrollo, correcta. Y ahora nosotros tenemos que decidir si jugamos alfil D3 y proponemos el cambio de alfiles y ya definitivamente nos olvidamos de nuestros alfiles, o si, por el contrario, jugamos una jugada, imaginaros, como dama B3. ¿Por qué es incorrecto jugar dama B3 y por qué es correcto jugar alfil D3? Vamos a detenernos un instante para explicar este punto. Si yo juego dama B3, si no cambio el alfil, ahora mi rival pues simplemente jugará C6 para tratar de reciclar su alfil y apuntar hacia mi flanco de rey para encontrar un juego activo. Y ahora mi alfil va a ser un entorpecimiento, va a ser un problema, porque no tiene buenas casillas para desarrollarse. Si lo desarrollo por E2, mi caballo no va a poder venir a E2, que hubiera sido una muy buena maniobra para luchar contra el alfil de casillas blancas. Por D3 no lo puedo desarrollar, y parece que mi alfil queda un poco como fuera de juego. Parece que, bueno, no parece, es claramente un alfil inferior respecto al alfil blanco de mi oponente. Por lo tanto, si me voy a quedar en la partida con un alfil que va a ser peor que el de mi oponente, pues directamente lo cambio, me cambian y mantengo en el tablero aquellas piezas que me interesan, es decir, el mal alfil de mi oponente, el caballo sin desarrollar, y yo tengo un caballo que ya está haciendo algo, está presionando sobre el punto de 5, y bueno, mi caballo se va a desarrollar con total normalidad por F3, ¿vale? Esta es la idea tras el cambio. Y además, fijémonos que va a ser muy sencillo jugar, como digo, contra el alfil. Por lo general, amigos, cuando os encontréis en una posición
como esta, en la que vuestro rival tiene un caballo y un alfil, suele ser, ya sabéis que el ajedrez es muy complejo y que hay veces que hay muchas excepciones, pero suele ser mucho más sencillo jugar contra el alfil que jugar contra el caballo. Es más fácil dominar al alfil que dominar al caballo. Por lo tanto, en un futuro, una jugada tipo G3 va a ser una jugada muy interesante para fijar toda nuestra estructura en negro y totalmente eliminar la actividad del alfil de B6, ¿vale? Bueno, la partida siguió C6, caballo F3, enroque y enroque. Y bueno, y ahora vamos a aprender también otro tema interesante. Bueno, hemos llevado a cabo la primera parte del plan, estamos un poquito mejor con blancas, tenemos mayor desarrollo, pero todavía tenemos que conseguir prosperar en esta posición. Y para ello vamos a utilizar una forma de jugar este tipo de estructura serpenteante, que se llama estructura Carlsbad. Es una estructura sobre la cual existen muchos planes. Yo tengo de hecho un curso, si a alguien le interesa que me mande un email, tengo un curso solo para saber cómo jugar esta estructura, tanto con blancas como con negras. No sé si dura 8 horas el curso, por lo tanto aquí no me voy a detener. Pero uno de los planes clásicos y que primero se empezaron a jugar históricamente fue el ataque de minorías, que es el plan que vamos a ver en esta partida. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en jugar contra el peón de C6. Nuestra idea va a ser cambiar nuestro peón en B5 por el peón de C6 y cuando nos coman dejar una estructura maltrecha en el flanco de dama con un peón en A7 y un peón en C6 que se van a convertir en debilidades, ¿vale? Es un poco más complejo que todo esto, pero bueno, aquí en YouTube os cuento estas pequeñas pinceladas. Si alguien quiere profundizar, ya digo, que se apunte a la academia o que me escriba y le digo cómo puede hacer el curso para saber planes en este tipo de estructuras, ¿vale? Bueno, siguió caballo de 7, A4. Aquí ya incluso hubiera sido posible jugar B5. Lógicamente no me pueden comer porque me entregan el centro. Lo que pasa es que yo creo que no iba mucho con el espíritu de Petrosian, pues porque ahora, bueno, el negro puede jugar torre a C8 y si nosotros comemos, el negro puede comer de dama. Y yo creo que Petrosian, ya digo, es un jugador muy sólido que lo que buscaba es directamente jugar contra el peón de C6, seguir el plan clásico y aunque ahora todavía yo creo que el blanco tiene una pequeña ventaja, pero no es el tipo de partida que Petrosian esperaba, ¿no? Yo creo que él lo que quería era esperar el momento adecuado para comer en C6 y obligar al rival a que coma con el peón y no con la dama. Bueno, fue A4, torre a E8, torre C1, dama D6 y B5, la ruptura temática. Alfil C7 y torre A2. También esta maniobra es muy habitual. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero la idea básicamente es la misma. Yo quiero venir con mi torre a la columna C para que en el momento que yo coma el peón de C6 presionarlo con todas mis piezas y en muchas ocasiones también bueno, en esta partida no tenemos el alfil de casillas negras, pero en muchas ocasiones el alfil de casillas negras viene a 3 para controlar la casilla C5 o también nos las ingeniamos para jugar a 5 y que nuestro caballo venga a controlar la casilla muy importante C5, ¿vale? Bueno, siguió torre E6, doblamos torres y el negro juega dama A3. ¿Qué ha sucedido? Que tras dama A3 ahora sí que podemos comer de peón. La diferencia respecto a cuando estaba la dama es que antes la dama podía comer. Ahora, lógicamente, bueno, no sé si tan lógicamente, pero comer de torre en esta posición, pues no sé, habría muchas cosas que valorar por parte de las negras. Ahora, por ejemplo, podemos jugar dama B5 y habría que ver cómo proteger las dos debilidades, ¿no? Por eso parece adecuado comer de peón y ahora que ya hemos provocado la estructura que nos interesa, vamos a jugar para tratar de ganar material muy bien como hizo Petrosian, dama A6. Estamos entrando en la fase final de la estrategia. Fijaros que toda esta estrategia, todo este juego, ha venido ideado prácticamente desde la jugada 6. Estamos en la jugada 21 y todo es una consecuencia de la interpretación inicial de la apertura, ¿vale? Siguió caballo B6, A5, una jugada que tenéis que conocer, os lo he explicado antes por distintas razones. Bueno, aquí directamente se está atacando el caballo.
que nos interesa porque ya hay temas tácticos sobre D5, ¿vale? Si el caballo no estuviese podríamos comer en D5 porque el peón está clavado, pero no solo por esto, sino por lo que te explicaba antes, ¿vale? El avance del peón a 5 es muy interesante porque nos permite llegar a bloquear la debilidad de C6 y además conseguir que nuestro caballo adopte un rol predominante en la partida, ¿vale? Bueno, siguió torre 7, G3, acordémonos de lo que te explicaba antes, vamos a ver en qué color están los peones del blanco, todo en casillas negras, este alfil prácticamente no tiene juego, pese a que en teoría está en una buena diagonal. Torre B8, caballo de 2, este caballo no solo controla un posible salto del caballo a C4, sino que en un determinado momento también puede intentar venir a la famosa casilla C5, que es muy importante en ese tipo de posiciones. El negro jugó caballo C4 y finalmente el peón cayó y podemos dar por concluida toda la estrategia del blanco. Fijaros cómo todo ha sido como un puzzle, todo ha tenido su lógica, como estos cubos de Rubik que primero hay que llevar a cabo una parte del puzzle para poder seguir con la siguiente, ¿no? Si no, las cosas no cuadran. Siguió caballo por D2, caballo por D5, A por A5, todo esto, bueno, fue un pequeño cálculo, dama por, dama D5, alfil B4, ¿y qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido tener una posición claramente mejor. ¿Por qué? Porque tanto el alfil como el caballo tienen, sobre todo el caballo tiene una dependencia excesiva del alfil para su protección. Hemos conseguido controlar la columna, estamos entrando en séptima, no tenemos ninguna debilidad importante. Bueno, sí, tenemos debilidades en las casillas blancas, pero no son importantes porque nuestro rival no tiene el alfil de casillas blancas. Si hubiese un alfil por aquí merodeando, sí que habría que tener cuidado, ¿vale? Pero no es el caso. Y además, nuestro rival tiene varias debilidades. Una puede ser el peón de F7 y otra también el peón de A7. Por lo tanto, ventaja clara por parte de las blancas, que jugaron torre C7, dama F6, torre por A7, siguió caballo F3, rey H1, caballo G5, F4, ganancia de espacio y mayor bloqueo todavía contra el alfil. Digo mayor bloqueo porque aquí ya hay bloqueo, pero si avanzamos los peones, imaginaros, ¿no? Este tipo, una estructura de peones súper avanzados, encerrarían el alfil en un espacio mucho más pequeño. Caballo E6, cambio de torres, ahora que hemos conseguido ventaja de material y que nuestro rival no tiene juego, le comieron, jaque, siguió rey E7, voy rápido porque ya estamos acabando, dama E4, jaque,